Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Viviana Manuel, médico cirujano, experta en manejo de diabetes, obesidad y estético facial. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el manejo de la obesidad y por qué la obesidad debe ser manejada desde el principio, sobre todo que tenemos un alto porcentaje de obesidad infantil, el cual estos chicos desde niños que empiezan a manejar lo que es la obesidad, van a ser adultos que van a tener complicaciones, lo más probable, enfermedades metabólicas como resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, diabetes y un resto de enfermedades que se pueden prevenir si hacemos que nuestros pacientes controlen su peso. El chico que está gordito no es el niño sano. El niño sano es el que no tiene exceso de peso. El niño que está bien nutrido, pero que no tenga exceso de peso. Se relaciona mucho el estar bien nutrido con los grados de obesidad, sobre todo en niños. Lo cual hay que tratar de empezar a desmitificar ese concepto porque está muy errado. Queremos una generación más sana, con más salud y con más promedio de vida. Entonces, trabajemos todo lo que es la obesidad. La obesidad es la vía fácil de entrada para empezar a hacer diabetes. Recordemos que cuando empezamos a hacer obesidad, sobre todo centrípeta, que es la de la guatita, y empezamos a ganar grasita visceral, empieza todo el trastorno metabólico que daña el receptor para que empecemos a hacer una resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, si no es manejada adecuadamente, y el manejo adecuado de la resistencia a la insulina es que nuestros pacientes pierdan peso. Si eso no se cumple, el manejo es totalmente errado. Dar metformina para una resistencia a la insulina, sí, es viable, pero lo más importante en un paciente que tiene resistencia a la insulina es que nuestros pacientes entiendan que hay que perder peso, que si no se pierde peso no se va a resolver la resistencia a la insulina. Y lo más probable es que este paciente vaya a ir escalando en todo lo que es las enfermedades metabólicas hasta llegar a tener una diabetes. Entonces queremos controlar esta pandemia que se llama diabetes mellitus tipo 2, que entre otras, ahora hablando de que estamos en tiempos de pandemia del COVID, se habla mucho de la pandemia del COVID, sí, es importante y tenemos que cuidarnos, pero hay otras pandemias que matan mucha gente a diario, mueren muchos pacientes por complicaciones de diabetes y esta pandemia muy poco se menciona. A mí me parece que es un tema muy importante el manejo adecuado de nuestros pacientes diabéticos. Si manejamos muy bien un paciente diabético desde el principio, desde sus 5 primeros años de diagnóstico, que recordemos que el diagnóstico de diabetes desafortunadamente le llegamos tarde. Llegamos tarde porque nuestros pacientes empiezan a ganar peso, empiezan a engordar su guatita, a hacer resistencia a la insulina, empiezan a complicarse y cuando se hacen diabéticos no se enteran inmediatamente. Esto pasa 5, 4, 3 años después de este diagnóstico y esto ya los pone en muy alto riesgo de complicarse. Y si el manejo esos años no se da bien, no se maneja muy bien y no hacemos que nuestros pacientes controlen peso, controlen los niveles de glucosa, son pacientes que van a complicar sus órganos, tales como el riñón, ojos, miembros inferiores, piernas y un resto de órganos más, porque en realidad la diabetes no respeta un solo espacio del cuerpo de nuestros pacientes, porque lo compromete todo, desde el tejido tegumentario, que es piel, pelo, uñas, hasta todos los órganos se comprometen por una diabetes mal controlada. Entonces, si queremos pacientes que duren mucho más tiempo, hablando ya de paciente diabético como tal, tenemos que controlarlos muy bien.